El poderoso brazo de Jesús está contigo. No desanimes. Espero que el mensaje de este momento lleve esperanza a tu corazón. Vamos a la lección número 9 para el 2 de marzo del año 2024. El título de la lección es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el propósito de la lección es mostrar que los salmos, que fueron escritos mucho antes de la primera venida de Cristo a esta tierra, ya anunciaban la vida, la persona de Jesucristo, su ministerio, el dolor, el sufrimiento que Él pasaría para ganar nuestra salvación. Entonces, los salmos son también una especie de profecías que anunciaban el ministerio de Cristo. Vamos a la primera parte del estudio bajo el título de El pastor divino y abnegado. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Solo que esa figura del pastor ya estaba anunciada en el Salmo 23. Estaba anunciada la figura del pastor. Jesús vendría a este mundo y sería el pastor de sus ovejas, el pastor que cuidaría de sus hijos. En este Salmo 23 se muestra la relación de amor entre Jesús y su pueblo. Voy a leer los versículos 1 al 3 del Salmo 23. Dice así, Jehová es mi pastor. Yo quiero parar aquí un poco para comentar esto. No dice Jehová es nuestro pastor. Dice Jehová es mi pastor. Este es un desafío a cultivar con Jesús una experiencia personal, no una experiencia colectiva. Es por eso que tu experiencia cristiana no puede limitarse a la iglesia. La iglesia forma parte de tu experiencia cristiana, pero tu experiencia no puede limitarse a la iglesia. Tienes que aprender a vivir una experiencia diaria, personal con el Señor Jesucristo. Porque en la hora del dolor, del sufrimiento, porque en esta vida vamos a encontrar dificultades, nuestro pastor no nos significa mucho, pero mi pastor, ahí es otra cosa. Y el salmista dice aquí, Jehová es mi pastor. Y completa, nada me faltará, nada me faltará. Mucha gente se pregunta, pero si aquí dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cómo es que muchas veces me falta empleo, me falta dinero, me falta ropa, me falta comida? Oh, querido, yo no quiero hacer una interpretación muy superficial de este salmo, pero cuando dice aquí el salmista, nada me faltará, supongo que también está incluyendo la necesidad. Jehová es mi pastor y ni siquiera la necesidad me faltará. ¿Por qué? Porque a veces es la necesidad del instrumento que Dios usa para llevarnos a Él. Porque yo conozco tanta gente que en tiempos de paz, cuando todo le iba bien, nunca se acordó de Dios. Yo conozco un aviador, un militar, que no creía en Dios. La esposa era creyente, pero él no creía en Dios y el hijito se quedó enfermo de leucemia y estaba muriendo y desde el punto de vista médico no había ya solución y ese hombre cayó de rodillas y él dijo, Señor, por favor, yo no creo en ti, pero yo te pido perdón. Yo en este momento yo te necesito. ¿Yo a dónde voy? Ya la ciencia médica dice que no hay remedio para mi hijo. Oh Señor, por favor, ayúdame. Y ahí apareció el Señor Jesucristo. Levantó a su hijito de la cama. Y ese hombre se entregó al Señor Jesús con todo su corazón. O sea, él necesitaba un momento de necesidad para sentir la falta de Dios en su vida. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bonito, ¿no? ¿Quién no quiere pastos verdes, aguas de reposo? Y David sigue diciendo, confortará mi alma, me consolará, colocará paz en mi corazón.
Me guiará por sendas de justicia. Aquí es donde ya muchos no quieren. Porque que me lleve a pastos verdes, eso es bonito. Que me lleve a aguas tranquilas, eso es maravilloso. Que conforte mi alma, qué lindo. Pero que me lleve por las veredas de justicia. Porque la justicia es su palabra. Son sus instrucciones, sus consejos, sus enseñanzas, su ley, sus mandamientos. Pero ahí ya queremos las aguas tranquilas, los pastos verdes, pero las veredas de justicia a veces no queremos. Pero Él quiere llevarnos para allá. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Oh querido, porque cuando en tu vida se manifiestan los frutos del Espíritu, cuando tú eres un hombre feliz, una mujer victoriosa, cuando eres feliz en tu matrimonio, las personas te ven y el nombre de Jesucristo es exaltado. Entonces Jehová quiere ser tu pastor, quiere caminar contigo, quiere pastorearte en la vida, quiere guardarte del mal. Puedes pasar inclusive por el valle de sombra y de muerte, pero el Señor nunca te abandonará, está contigo en todo momento. ¿Y por qué? Para que el mundo sepa que tú tienes un Dios poderoso y que tu Dios no falla. Pero ¿por qué en este momento no está presente? Está presente, pero querido, calma, ten paciencia. Del otro lado del valle oscuro está el pasto verde y las aguas tranquilas. Ten paciencia. Vamos a la segunda parte de este estudio. En los Salmos también se anuncia la llegada del Mesías sufriente, el sufridor, aquel que murió en la cruz del Calvario. Si tú ves, hay muchos salmos que anuncian al Cristo sufridor. Y en el salmo que vamos a ver ahora, se anuncia que los hombres rechazarían a Jesucristo, pero que Jesucristo llegaría a ser la piedra angular de la fe de esos mismos seres humanos que los rechazaron. Leo el Salmo 118, versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y después, más adelante, más siglos después, Pablo dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza del ángulo, la piedra angular. Pero todo eso, querido, no fue fácil, tuvo un precio. ¿Y cuál fue el precio? El Salmo 22, 1 y 2 responde. Es el clamor más desesperado del ser humano. En la palabra de Jesucristo, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es interesante cómo el Salmo está presentando el dolor del salmista, pero proféticamente está anunciando el dolor del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aplicativamente está anunciando el clamor de ti, de mí, que cuando viene la tormenta, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, pues clamamos a Dios buscando auxilio y fortaleza. Oh, querido, es que el sufrimiento no es parte de nuestra naturaleza. Nosotros no fuimos creados para sufrir. El sufrimiento es un intruso que entró en la experiencia humana por causa de la locura de Adán y Eva de apartarse de Dios. Si nuestros primeros padres no hubieran caído en el pecado, el sufrimiento no existiría. Pero ahora el sufrimiento es una realidad ajena. Caminamos, vivimos con el sufrimiento clavado en nuestras carnes, pero es como si estuviese una aguja incomodándonos constantemente. Solo cuando Cristo vuelva, Él arrancará esa aguja, esa espina del sufrimiento, y entonces ya no sufriremos más. Pero a mí me llena de gratitud el saber que el Señor Jesucristo, encarnado, murió clavado en la cruz del Calvario sin haber cometido un pecado para salvarme. Porque dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado, pero en la cruz del Calvario Jesús cargaba el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, tus pecados, mis pecados.
Eran tantos pecados en Cristo que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y el Señor Jesucristo no podía ver a su Padre, aunque su Padre estuviese cerca. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué amor es ese? Ese amor te alcanza. No tienes por qué vivir afligido porque has fallado, porque has caído, porque en este momento estás atrapado en las cuerdas del mal. Contempla la cruz del Calvario. Mira al Señor Jesucristo sufriendo para salvarte. Que el Espíritu te haga reflexionar en el sufrimiento de Cristo. Vamos a la tercera parte. Los salmos presentan a un Dios siempre fiel a su pacto. Lo presentan como un rey de amor. Aquí en esta parte se habla del pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? Es el pacto que Dios hizo con David. Dios le prometió a David, a través del profeta Natán, que de David vendría el Mesías y que él establecería un reino para siempre. David falló, pero el plan de Dios no falló. David falló, pero las promesas de Dios no fallaron, porque esta no era una promesa condicional. El hombre no tenía que cumplir la condición para que la promesa de Dios se cumpliese. Era una promesa incondicional. La promesa se cumpliría porque Dios lo había prometido, sin condiciones. De David vendría el Mesías, y ese Mesías establecería un reino eternamente, aunque los hombres, David y sus descendientes, muchos de ellos fallasen, fracasasen. Dios no fracasaría, sus planes no fracasarían. Mira lo que dice el Salmo 132, versículos 10 al 12. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Por amor de David tu siervo. No por la justicia de David, no por la conducta maravillosa de David, no porque David se portó bien, porque tú sabes que David cayó a las profundidades más horribles del pecado: adulterio, asesinato, intriga política, abuso de poder. Entonces, si era por el merecimiento de David, no habría nada. Pero el texto dice, por amor de David tu siervo, por amor. Querido, ni tú ni yo merecemos nada. La salvación no es por merecimiento. Si por merecimiento fuera, tú y yo estábamos perdidos. La salvación es por amor. El amor que nos redime, el amor que nos rescata, el amor que nos levanta, el amor que nos lava. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Es interesante. El versículo 10 dice que Dios prometió y va a cumplir. No depende de los hombres. Pero el versículo 12 dice, si tus hijos guardaren el pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Pero son dos cosas diferentes. La primera es la promesa de la venida del Mesías. Eso independía de los hombres. La segunda es la promesa de que tú y yo nos sentaremos un día en el trono de Dios. Y eso va a depender de que nosotros guardemos el pacto. ¿Qué pacto? Que andemos en los caminos del Señor. Que atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe cada día. Oriente nuestro caminar en esta tierra. Vamos a la cuarta parte. Rey eterno de poder incomparable. ¿Sabes? Los salmos no solo presentan a Cristo como un Cristo sufridor, también lo presentan como un Rey eterno de poder incomparable, como un Rey que somete a sus enemigos
bajo sus pies. Leo el Salmo 2, 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta es una promesa de Dios a su Hijo, al Señor Jesucristo. Aplicando puede ser para nosotros, pero fue hecha en primer lugar para el Señor Jesucristo. Y la promesa fue, tú eres mi hijo y yo te engendré, en el sentido de que yo permití que tú fueras a la tierra y te hicieras un ser humano. Pídeme y te daré como herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿A quién? A sus enemigos. Y Jesucristo vino aquí a la tierra con amor, con misericordia, manso. Como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. En el momento del dolor exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al tercer día el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Su victoria estaba decretada. El diablo pensó que al morir Jesús, él había vencido. Pero al resucitar Jesús, el diablo entendió que estaba perdido para siempre. Oh querido, tu Dios no es cualquier Dios. Tu Dios es un Dios todopoderoso. Tu Salvador, el Señor Jesucristo, tiene a sus enemigos bajo sus pies. ¿Por qué entonces el enemigo te tendría a ti bajo sus pies? Tú tienes que tener al enemigo bajo tus pies por el poder que el Señor Jesucristo te da. Si en este momento sientes que las fuerzas enemigas te están atormentando, si sientes que la oscuridad llega a tu vida, que los vicios, los hábitos nocivos se apoderan de ti, o hasta el propio diablo en persona atormenta tu vida de una manera o de otra, en este momento en el nombre del Señor Jesucristo, yo te digo, estás libre si tú crees, porque el enemigo, el diablo, está bajo los pies de Jesucristo, derrotado, incapaz de derrotarte. Entonces no permitas que un enemigo derrotado te derrote a ti. Proclama tu libertad. Eres victorioso sobre el cigarro, sobre la bebida, sobre la pornografía, sobre lo que sea. Eres victorioso porque tienes un Dios victorioso. Eres victorioso sobre las emociones, sobre la depresión, sobre los sentimientos negativos, sobre el odio, sobre el rencor. Eres victorioso porque tienes un Dios victorioso. No te desanimes. Llegamos al fin de este estudio mencionando que los salmos también se refieren al Señor Jesucristo como el sacerdote Melquisedec. Jesús no es solo rey, es también sacerdote. En el Salmo 110, 4 al 6, Salmo 110, 4 al 6 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, se está refiriendo a Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Quiere decir, el sacerdocio eterno de Jesucristo, de alguna manera, fue descrito en la vida del sacerdocio de Melquisedec. Es interesante que en Hebreos capítulo 7, 21 al 28, al escribir Pablo, muestra la diferencia entre el sacerdocio de los sacerdotes de Israel en esta tierra y el sacerdocio de Cristo. Miren la manera como lo hace. Voy a leer versículos 21 al 28, un poco largo, pero lo voy a leer. Dice así, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este
con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Está mencionando el salmo que acabé de leer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, se refiere a los de Israel, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Qué cosa maravillosa, querido. Tu sacerdote, tu intercesor, no es un ser humano de carne y hueso, pecador como tú y como yo. Tu sacerdote, tu intercesor en el cielo es el propio Señor Jesucristo, sin mancha, sin pecado, sin cosa parecida, sin mácula. E inmediatamente otras personas intervienen diciendo que van a atender ese pedido, van a orar por él, animando, dando palabras de fuerza para las personas que necesitan ánimo. Y siempre digo por eso, somos una gran familia, una familia enorme, esparcida por tantos países del mundo. Tu participación es importante, una palabra que tú colocas ahí para alguien que está afligido, para alguien que dice que está desesperado, para alguien que quiere volver a la iglesia pero no puede, y tú entras ahí y dices, ánimo hermano, vuelve. Y a veces si tú también un día estuviste lejos de la iglesia, colocas, oye, yo también estuve. Eso ayuda mucho, eso une nuestra familia, una familia que un día vamos a conocernos personalmente todos en el reino de los cielos. Bueno, vamos al estudio de la lección 9 para el 31 de agosto del año 2024. El título de la lección es Controversias en Jerusalén. Esta semana estamos ya entrando a la última semana del ministerio de Cristo en esta tierra. La vida de Jesús fue una vida llena de controversias durante sus 3 años de ministerio. No que él buscase esas controversias, sino que los judíos, los líderes especialmente, los dirigentes, lo seguían no para aprender, lo seguían, y eso nos recuerda a mucha gente que hoy también no escucha, no asiste a un mensaje porque quiere aprender, sino porque quiere criticar, porque quiere encontrar alguna falla, algún error. Y es impresionante que el otro día yo encontré una persona que me dijo, pastor, yo soy una de esas personas que escuchaba hablar bullón, y un día entré a la página para ver qué hablan tanto. Y mi objetivo no era aprender, mi objetivo era encontrar un error para inmediatamente apuntar el error. Pero el Espíritu de Dios me tocó, me rendí y me entregué al Señor Jesucristo. Bueno, así son las cosas maravillosas con Dios. Bueno, los dirigentes vigilaban a Jesús, escuchaban sus palabras, porque querían encontrar un error para comprometerlo o con los judíos o con los romanos. Pero ellos estaban siempre ahí tratando de desacreditar al Señor Jesucristo. Vamos a entrar entonces a esta lección porque en el capítulo 11 de Marcos encontramos muchas de esas controversias. Pero el capítulo 11 no empieza con las controversias, en realidad empieza con lo que llamamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Jesús estaba allá arriba en el monte Getsemaní. Al lado estaba una ciudad pequeña llamada Betfagé.
Y entonces Jesús iba a descer al Valle del Cedrón y entrar a Jerusalén, faltando una semana para la crucifixión. Entonces el texto bíblico dice que el Señor Jesucristo envió a 2 discípulos suyos a buscar un pollino, un burrito que nunca había sido montado. Leo lo que dice Marcos capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice así: y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Solo en este texto podríamos detenernos para comentar los 22 minutos de este comentario. Porque mira, las entradas triunfales de los emperadores de Roma, especialmente cuando iban a la guerra y alcanzaban una victoria, cuando ellos llegaban, venían trayendo pues a los esclavos de guerra porque habían vencido y venían generalmente montados en un caballo espectacular, brioso. Y la gente aplaudía, la gente cantaba, la gente reconocía la victoria del líder romano. Ahora Jesús entra a Jerusalén, pero no montado en un caballo, sino en un burrito, en un pollino que nunca había sido montado. Entra de manera humilde, completamente contrario a la manera como los emperadores entraban a sus ciudades cuando venían de la guerra después de la victoria. Jesús entra ni siquiera para ser adorado, alabado, entra para ser crucificado, porque en esa última semana al final Él va a ser muerto. Pero Jesucristo ahora ya explícitamente revela su identidad, su misión. Él acepta la adoración, los aplausos, las palmeras que la gente agitaba, homenajeando al rey de Israel. Solo que la gente, la mayoría de ellos, creían que ahora había llegado el momento en que Jesús se iba a manifestar como el libertador del poder de Roma. Pero Jesús estaba entrando para libertar al pueblo del poder del pecado con su muerte en la cruz del Calvario. Entonces es interesante que esta entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén ya había sido profetizada por el profeta Zacarías. Leo lo que dice el capítulo 9, versículo 9 del profeta Zacarías. Siglos antes ya estaba profetizada la entrada de Jesús a Jerusalén. Leo el texto, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Tú te das cuenta cómo milimétricamente se cumple la profecía de Zacarías con la entrada de Jesús? Jesús entra con humildad, pero ya revela de alguna manera su autoridad. Él no es cualquier ser humano, Él es el Dios hecho carne. Es verdad que vino para morir, pero es el Dios, tiene autoridad. Por eso le dice a los discípulos, vayan y traigan a un pollino. Porque en realidad todos los pollinos del mundo, todo el oro, toda la plata, todos los animales, inclusive todos los seres humanos, le pertenecemos a Él. Él es el creador. Y el Señor le dijo a los discípulos, y si ellos, los dueños, les dijeran, oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están llevando el pollino? Díganles, el maestro ha pedido, ha ordenado, pero Él lo va a devolver. Y es interesante, cuando esos dueños del pollino dieron el pollino para el Señor Jesucristo, ellos no sabían que el Señor Jesús les iba a devolver. No solo al pollino, el Señor Jesús devuelve mucho más en abundancia. Entonces, cuando tengas que dar algo al Señor Jesús, dalo sin miedo,
porque Él te devolverá y te devolverá doblado, triplicado, cuadruplicado, elevado a la infinita potencia. Vamos a la segunda parte del estudio, analizando el caso de la higuera sin frutos. Al día siguiente de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, porque ese día Él entró, llegó hasta el templo, miró el templo, no dijo nada, no hizo nada, simplemente se retiró. Pero al día siguiente se retiró a Betania, a dormir en Betania. Distaba más o menos 5 kilómetros de Jerusalén. Pero cuando estaba regresando a Jerusalén, sucedió algo de Betania, sucedió algo interesante. Leo lo que dice Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero hay algo interesante. Al día siguiente, volvieron a caminar por ese sendero, porque Jesús maldijo la higuera. Él estaba con hambre. Llegaron, la higuera estaba frondosa, llena de hojas verdes, ramas. Debería estar llena de frutos, porque aparentaba tener frutos. Y cuando Jesús llegó, no tenía nada. Al día siguiente, cuando pasaron por ahí, la higuera estaba seca. Y los discípulos le dijeron: mira, tú maldijiste a la higuera y ahora la higuera está seca. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús quedó, digamos así, descontento, desconforme con la higuera? ¿Porque no tenía frutos? No, querido. Claro, la higuera en esta circunstancia simbolizaba al pueblo de Israel y, en otras palabras, extensivas a todos los cristianos. Pero lo que molestó a Jesús no fue el hecho de que no tenía frutos. Todo cristiano debe llevar frutos. Y Juan 15 dice que si nosotros permanecemos en la vid, llevaremos mucho fruto. El plan de Dios es que tú lleves fruto en abundancia en tu vida. Pero lo que le molestó a Jesús no fue el hecho de que la higuera no tenía fruto, sino que no teniendo fruto, daba la impresión de tener fruto. Quiere decir, tenía hojas, tenía ramas, linda, maravillosa, pero no tenía fruto.
Lo peor en la experiencia cristiana no es no tener frutos. Vuelvo a repetir, el ideal es que todo cristiano produzca frutos. Pero lo peor en la vida cristiana es no teniendo frutos, aparentar que se tiene frutos. O hablas, cobras, exiges, demandas. En público miras a la vida de las otras personas, que por qué no. Pero en el fondo tú no tienes frutos. Y quien mejor sabe si tienes frutos o no, no es la iglesia, no son las personas en la calle, sino tu esposa y tus hijos. ¿Realmente los frutos que tú aparentas tener son auténticos, verdaderos? ¿O solamente es apariencia? Por eso es que la higuera se secó. Y el Señor Jesucristo estaba enseñando una lección valiosa para los cristianos de todos los tiempos. ¿Quieres tener frutos en abundancia? Ve a Jesús en humildad. Dile, Señor, mira, yo por más que me esfuerzo, no consigo vencer los vicios, no consigo dominar mi carácter. Por eso vengo a ti todos los días, oro, clamo a ti, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo, no tengo fuerzas. Y en la medida en que tú cultives compañerismo diario con Cristo, vas a ver que los frutos van a aparecer. Al principio verdes, medio que no tienen mucha apariencia, pero después bonitos. Y el higo es una fruta deliciosa. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio. Después de la experiencia de la higuera, Jesús entró al templo, a Jerusalén, llegó al templo y vio que en el templo, en el atrio del templo, se vendían, lógico, corderos para los sacrificios, porque la gente que venía de lejos, esa semana era semana de Pascua, la gente que venía de lejos no podía traer los animales de su casa. Entonces, en la puerta del templo, en el atrio, se vendían ovejas. Y mucha gente que venía de otros lugares a veces tenía que cambiar dinero. Entonces se había hecho una especie de mercado y de lugar de cambio. El dinero corría. Y donde hay dinero, tú sabes que siempre hay deshonestidad. Cuando vio Jesús eso, él se molestó. Y echó las sillas para un lado, las mesas para otro lado, y dijo palabras terribles. ¿Qué han hecho de mi casa, de la casa de mi padre? Han hecho un lugar de mercadeo. Y este es un mensaje para nosotros hoy. El Evangelio es puro, pero a veces los seres humanos podemos tomar el Evangelio y sin darnos cuenta estar vendiendo el Evangelio. El Señor Jesús reprendió a esta gente. Gente que no iba al templo para adorar. Gente que iba al templo para mercadear. Iba al templo para sembrar el caos, el desorden ahí en el atrio. En esta manifestación pública de la ira santa, querido, tú no hables de ira santa, porque yo me refiero de ira santa a la ira del Señor Jesús, que no es ira, no es la cólera humana, es el rechazo por lo que los seres humanos están haciendo. En esa ocasión el Señor mostró una vez más su autoridad. Era humilde, entró en un pollino, pasaba hambre, buscó higos, no había. Era un ser humano, muchas veces despreciado por la gente, pero era el Dios, Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hecho carne, y aquí mostró su autoridad. Pero eso nos lleva al tercer punto, pues porque la gente, los líderes, comenzaron a acusarle. Y miren lo que dice Marcos 11, 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes. Percibe esta palabra. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y esa acusación era para una especie de trampa, para escuchar, a ver, ¿qué es lo que va a responder? Para atacarlo inmediatamente. Ya estaban buscando motivos para crucificarlo.
Pero Jesús salió de esta aparente trampa de una manera elegante, porque Él les hizo otra pregunta. Les dijo, ustedes hablan tanto del bautismo de Juan, quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan venía del cielo, era de Dios? ¿O simplemente era un asunto de hombres? Y ellos comenzaron a raciocinar entre ellos y dijeron, epa, si nosotros decimos que el bautismo de Juan venía de Dios, Él nos va a decir, ¿y por qué no lo aceptaron? Y si le decimos que era de hombres, el pueblo todo se va a volver contra nosotros, porque todo el pueblo cree en Juan como un profeta de Dios. Entonces dijeron, no sabemos, se quedaron callados, no sabemos. Y el Señor Jesucristo le dijo, ustedes no quieren responderme, entonces tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y no es que Jesús no tenía la respuesta, Él era el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Pero lo que quiso hacer es exponer a los líderes judíos delante del pueblo, para que el pueblo entendiese. Porque el pueblo querido, el pueblo humilde, de alguna manera estaba vislumbrando al Señor Jesucristo como el Dios encarnado. Cuando lo adoró, tal vez lo buscase por los propósitos equivocados, por los milagros, por los panes, por los peces, pero en el fondo ellos veían que Jesús no era cualquier ser humano. Y entonces el Señor Jesucristo salió de esta situación difícil. Vamos a la cuarta parte. Más controversias, o sea, trampas para prender a Jesús. Leo Marcos 12, 15 al 17. Pero antes de eso explico las circunstancias. Vinieron los judíos y uno de ellos se acercó y le hizo una pregunta. Señor, respóndenos una pregunta. Ya que no quisiste respondernos la otra, respóndenos esta. Y le mostró una moneda y le dijo, ¿debemos pagar impuesto al poder de Roma? ¿Es lícito pagar impuesto al poder romano? Ahora mira la astucia de estos líderes. Ellos decían, si él dice que es lícito, quiere decir que él está contra el pueblo judío. Y si él dice que no es lícito, entonces lo acusamos delante del poder romano diciendo que es un subversivo que está diciendo al pueblo que no pagó impuestos. Quiere decir, cualquier cosa que Jesús dijera, en la opinión de ellos estaría equivocado. Pero Jesús hizo otra cosa. Y aquí leo el texto. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, porque cuando hacían preguntas no era porque querían aprender, eran hipócritas, Jesús les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ese es un principio para el pueblo de Dios. Querido, cuando llegan a las elecciones, dad a César lo que es de César. Ve a votar. El cristiano no debe tener partidos políticos, pero el cristiano debe cumplir con su obligación de votar en las elecciones. El cristiano debe cumplir con su obligación de pagar los impuestos al país donde vive. Debe respetar las reglas de tránsito. Debe cumplir todas las reglas que el país tiene. No es porque somos cristianos que tenemos que ser desordenados y qué me importa lo que digan los hombres, yo solo obedezco a Dios. A Dios es menester obedecer solo a Dios cuando algo que los hombres ordenen va contra los principios de Dios. Pero mientras lo que los hombres ordenen no está contra la ley de Dios, contra los principios de Dios, entonces es necesario obedecer a los hombres, respetando a Dios. Y si ellos un día dicen algo que va contra nuestra conciencia, nuestros principios, entonces es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los judíos no se quedaron tranquilos. Apareció otro ahí viniendo. Leo el texto, Marcos 12,
18 y 19. Dice, entonces vinieron a él los saduceos. Estos no creían en la resurrección. Estos eran otros tipos astutos. Vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Te explico. La pregunta de ellos era la siguiente. Moisés nos ha dicho que si un hombre muere y su esposa se quedó sin hijos, esa esposa deberá casarse con el hermano del fallecido para tener hijos y conservar la herencia. Ahora, ellos crearon una hipótesis. Vamos a decir que un hombre muere, la esposa se casa con el hermano, ese hermano muere, la esposa se casa con el otro hermano, ese hermano también muere, la esposa se casa con el otro hermano. En el cielo, miren, ellos no creían en la resurrección, pero en el cielo, ¿de quién de los hermanos será la mujer, ya que fue mujer de todos? Mira la pregunta. Y Jesús los miró y les respondió de una manera interesante. Es que ustedes no comprenden las Escrituras. Es que ustedes no comprenden las cosas espirituales. Y no conocen el poder de Dios. Dios es poderoso para resucitar. Pero por otro lado, en el cielo, las personas vivirán juntas. Pero nadie será mujer de nadie y nadie será marido de nadie. Quiere decir, en este contexto entendemos que no habrá sexo en el cielo. Y alguien dice, pero ¿cómo es que no habrá sexo? ¿Y cómo la vida será ya sin sexo? Pues, la Biblia dice que lo que nos espera en el cielo es cosa que ojo no vio y oreja no oyó. El sexo fue dado con un propósito por Dios, pero ese propósito terminará. Y pues habrá tanta cosa para disfrutar ahí en el cielo que no te preocupes si habrá sexo, si no habrá sexo, y no hagas conjeturas. Una cosa sabemos, el concepto familia va a continuar existiendo. Vamos a amarnos. Y como no hay sexo, no habrá celos. Seremos como ángeles, dice el Señor Jesucristo. Terminamos el estudio de esta semana hablando de otra pregunta. Esta pregunta venía de un hombre sincero. Vino a Jesús y mira lo que dijo, Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor do que este. Es interesante, queridos, que aquí mucha gente toma este texto para decir que la ley de Dios, los mandamientos, ya no tienen validez. ¿Por qué? Porque ahora solo tenemos dos mandamientos. Uno, amar a Dios, y otro, amar al prójimo. Y toman este texto para decir que el propio Señor Jesucristo que dijo, ahora ya no hay mandamientos, ahora solo el mandamiento es ama a Dios y después ama a tu prójimo. Solo que este ama a Dios y ama a tu prójimo ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, encontramos que hay que amar a Dios con todo el corazón. Inclusive Jesús está repitiendo las palabras del Antiguo Testamento. Y en Levítico capítulo 18, versículo 18, encontramos que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, ¿cómo es que alguien puede decir, este es un nuevo mandamiento? Este es el mandamiento que ya venía desde el Antiguo Testamento. Y si tú tomas la ley de Dios, vas a ver que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios. Y los últimos 6 mandamientos, nuestro amor al prójimo. O sea, la ley de Dios es eterna. Sus principios son eternos, sus valores son eternos. Mi amigo querido, hay 2 maneras de seguir a Jesús, o con la intención de, no de aprender,
sino de juzgar, de criticar, de contradecir, o con la actitud humilde de aprendizaje. Bienaventurado eres si deseas aprender. Dios está en el control de tu vida, ¿sabes? Mi esposa estuvo casi una semana hospitalizada, acaba de salir, está bien. Y cuando la turbulencia llega, pues todos nos preocupamos, todos nos quedamos así. ¿Dónde está Dios? No, Dios siempre está en el mismo lugar, querido. Dios nunca te deja, nunca te abandona. De repente en este momento tú estás viviendo un momento difícil en tu vida. Tal vez las cosas no están bien. Te sientes solo. Lo peor de la vida es eso, que a veces te sientes solo porque tus mejores amigos, hasta tu familia, no te entiende. Entras al cuarto, te acuestas, lloras solo. Pero Jesús está acostado al lado de tu cama, a tu lado. Si pudieras verlo, si pudieras tocarlo, si pudieras saber que nunca estás solo. Y esto nos lleva al estudio de la lección número 9 para el 1 de marzo del año 2025, bajo el título de El conflicto cósmico. ¿Por qué si Dios es todopoderoso y si Dios es amor, hay tanto dolor en esta vida? Es que lo que tú no entiendes a veces y lo que a veces nos cuesta entender es que por detrás de lo que sucede hay una lucha invisible. No es una lucha de cañones, fusiles, bombas, no. Es una lucha espiritual, pero es una lucha invisible. Y el territorio, el campo de batalla es el corazón humano, es la mente humana. Entonces vamos al estudio de esta lección. Un enemigo hizo esto, es el primer subtítulo de la lección. Aquí vemos que Jesús siempre quiso enseñar a sus discípulos en sus tiempos, a nosotros hoy, que por detrás de todo lo que sucede en nuestra vida, accidentes, cataclismos, hace poco hubo accidentes aéreos terribles en los Estados Unidos. Por detrás de todo eso está la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Cristo queriendo ocupar el corazón humano para inspirar y llevarte a pastos verdes y aguas tranquilas. Y el diablo queriendo desfigurar el carácter de Cristo, acusando al Señor Jesús de injusto, de malo, de dictador, de soberano, malo y cruel. Y tu corazón es el corazón, el campo de batalla. Tú tienes que tomar decisiones. Entonces, esa lección Jesús la enseñó a través de la parábola de la cizaña, ¿te acuerdas? Voy a leer el texto, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 27. Dice así: Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Y qué respondió el maestro? Un enemigo ha hecho esto. Oh, querido, hay mucha gente que no cree en el diablo, ¿sabes? Hay gente culta, inteligente, que cree que el diablo es una especie de neurosis de gente enferma. O entonces otros creen que el diablo es una invención humana para justificar los fracasos, las derrotas. Entonces, cuando todo te va mal, el diablo está por atrás, el diablo está por atrás. Hay mucha gente que no cree en el diablo. Pero yo te digo una cosa, en las campañas evangelísticas que dirijo por ahí, muchas veces el diablo se ha manifestado. Muchas veces conversando con una persona, el diablo se ha manifestado. El diablo, una vez yo estaba predicando ahí, una mujer pequeñita de 1,50 m,
levantó un banco de 6 metros de madera sólida, lo arrojó. Si yo no me retiro, me mata. Y después la mujer viene así arrastrándose, botando espuma por la boca, los ojos inyectados de sangre. Te voy a matar, te voy a matar. No te hago nada y tú me persigues, te voy a matar. En otra campaña evangelística estaba yo dirigiendo el bautismo, el pastor iba a bautizar cuando el diablo se posesionó de la mujer que estaba siendo bautizada, y la mujer con una fuerza descomunal agarró al pastor. Yo sé que el diablo es una fuerza real, no es solo una idea, no es solo el mal impersonal. Vamos a ver más adelante que la Biblia es clara y contundente al decir que el diablo existe. El diablo existe. Porque este planeta fue creado lindo, y eso nos lleva a la segunda parte de esta lección. Este planeta fue creado perfecto. Mira lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo era bueno en gran manera. Todo era perfecto. El maestro había plantado solo trigo. ¿Y cómo entonces apareció la cizaña? Un enemigo ha hecho esto. En el principio Dios creó un mundo perfecto, simbólicamente puro trigo. ¿Y cómo apareció la cizaña? Génesis 3:1 explica y dice: pero la serpiente era astuta. Esa es una de las características del diablo, la astucia para engañar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso, pero viene la astucia, viene el diablo. Es que cuando el diablo quiere arruinar tu vida, querido, no se presenta como diablo. Él se presenta disfrazado de una aventura bonita, de una sensación bonita, de una filosofía bonita, de una música bonita. El diablo no da la cara. Cuando tú te das cuenta, ya estás en las garras del enemigo, que entró en tu vida sin que tú te dieras cuenta. El enemigo es así. Ahora, ¿qué evidencias tenemos del conflicto universal? ¿Qué evidencias? Leamos Génesis 3:15 y dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En resumen, el mundo era perfecto. Apareció el diablo vestido de serpiente. Enroló con sus palabras a Eva. La derrotó, la hizo caer. Le hizo creer que si comía del fruto sería como Dios. Y esa idea fascinante de ser libre como Dios, de poder hacer lo que quiere sin que nadie le diga lo que tiene que hacer, la fascinó y cayó. Ahora viene este texto que acabo de leer. Estaba destruida la humanidad para siempre por causa de la decisión equivocada de Adán y Eva. Y Dios dice: voy a colocar enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, que simboliza el pueblo de Dios, que simboliza la iglesia. Entre la serpiente y tú, entre la serpiente y yo, esta enemistad. En esta enemistad el enemigo trata de destruirte, trata de acabarte, lucha contra ti. Y esa guerra es invisible, pero podemos ver las consecuencias, las tragedias, las cosas que no nos gustan, la enfermedad, los traumas, los complejos. Pero por tras de eso, la mano del enemigo está. Había solo trigo, pero apareció cizaña, porque un enemigo ha hecho esto. Vamos ahora a la tercera parte, hablando del origen del conflicto en el cielo, porque el mal no empezó en la tierra, se manifestó en la desobediencia de Adán y Eva, correcto, pero el pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Porque Génesis 1-3 demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. ¿Por qué?
porque Dios le dijo, no te acerques, no comas del fruto. La posibilidad del mal estaba ahí. ¿Por qué? Tal vez cuando llegamos al cielo le preguntemos a Eva, Eva, si tú habías sido creada con naturaleza perfecta, si tú tenías toda la evidencia del amor de Dios, si tú podías inclusive hablar con Dios, ¿por qué tomaste la decisión equivocada de comer del fruto? Tal vez ahí ella nos explique. La Biblia le llama misterio de la iniquidad. No entendemos por qué un ser perfecto como Eva cometió ese error, pero lo cometió. Y no fue solo a ella, porque el origen de todo está en el cielo. En el cielo había un ángel perfecto llamado Lucifer. Perfecto. ¿Por qué usó mal su libertad? ¿Por qué decidió rebelarse contra Dios? No entendemos. En la Biblia se nos revela bajo la figura del rey de Tiro un aspecto del origen del mal. Ezequiel 28, 14 y 15 dice, refiriéndose al rey de Tiro, pero se aplica al enemigo porque las características del enemigo están aquí. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El rey de Tiro nunca fue perfecto en todos sus caminos. Solo que aquí Dios, a través de la profecía, está usando la figura del rey Tiro para referirse al diablo. La otra figura es el rey de Babilonia. Y ese texto lo encontramos en Isaías 14, 12 y 13. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El rey de Babilonia nunca fue lucero, hijo de la mañana. Entonces aquí, a través del rey de Babilonia, se está refiriendo al diablo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Oh, querido, el diablo apareció. Y el diablo apareció básicamente con una acusación contra Dios, porque cuando surgió el pecado en el corazón de Lucifer allá en el cielo, él se fue uno a uno a sus compañeros, diciéndole, mira, creo que Dios es injusto, Dios es arbitrario, Él nos ha dado principios, valores, nosotros no tenemos derecho de opinar, tenemos que obedecer, eso es injusticia. Eso no es amor. Él dice que es amor, pero no, ¿qué amor es ese que nos dice lo que tenemos que hacer? Amor sería dejarnos hacer lo que queremos hacer. Entonces otro ángel tal vez le dijo, pero Lucifer, tú no estás obligado a hacer lo que Dios quiere. Tú eres libre. Y entonces Lucifer dice, entonces vamos a usar nuestra libertad. Y logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Y se levantó allá en el cielo contra Dios, queriendo derribar a Dios, derrocar a Dios del trono. Y fue derrotado. Entonces vino a esta tierra. Y en esta tierra sabe que Dios ama al ser humano. Entonces quiere destruir al ser humano. ¿Para qué? Para hacer sufrir a Dios. Lo que el diablo en el fondo de todo quiere es ser adorado como Dios. Tiene envidia de la adoración, del loor, del regocijo con que los hijos de Dios alaban a Dios. El diablo quiere eso para él. Esa es la tercera parte de nuestro estudio. En el gran conflicto entre Cristo y Satanás, Satanás siempre quiso derrotar a Jesús, pero fracasó. Fracasó en el cielo. Ahí vino a la tierra. Cuando Jesús nació, quiso derrotarlo, quiso matarlo. Entró al corazón de Herodes porque el diablo nunca muestra la cara. Fracasó porque esa noche el ángel vino a José y le dijo, lleva al niño a Egipto para salvarlo. Cuando comenzó su ministerio, Jesús estaba debilitado, 40 días de ayuno y oración en el desierto. El diablo dijo, ahora está débil, lo voy a derrotar. Fracasó. En el Calvario, cuando Jesús murió, el diablo pensó que había vencido.
al primer día de la semana Jesús resucitó, el diablo fracasó. El diablo está perdido. Pero el diablo es terco, no se da por vencido. Y entonces quiere desfigurar el amor, el carácter de Dios delante de los hombres. Dios es amor, pero quiere decirle el diablo a los seres humanos que Dios no es amor, que Dios es injusticia, es violencia, es crueldad. Entonces viene con una pregunta a tu cabeza: ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué los niños en África no tienen, viven esa vida a veces pasando hambre? ¿Por qué los niños en América del Sur, en algunos países, no tienen que comer? ¿Por qué los ricos, los políticos se llenan los bolsillos de dinero mientras el trabajador vive sufriendo? ¿Qué amor es ese? Dios no es amor, Dios es injusto. Si Dios fuese amor, las cosas no andarían en la vida así. Pues ese es el diablo hablando aquí en tu oído. Y tú muchas veces caes en las sugerencias del enemigo. Vamos a leer lo que dice Mateo 4, 8 y 9. Mira, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿A quién? A Jesús. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué interesante. En la próxima lección, la semana siguiente, vamos a ver las reglas de este conflicto entre el bien y el mal, porque hay reglas. Ahora, parte de esas reglas es que este mundo le pertenece al diablo. No porque el diablo haya creado el mundo. Dios creó el mundo le pertenece a Dios. Él es dueño de todo lo que existe en esta tierra. Él creó al ser humano por amor. Creó todas las cosas con su palabra, pero al ser humano, Él se manchó las manos con barro. Él creó al ser humano por amor. Le entregó el título de propiedad de este mundo a Adán y a Eva. Y les dijo: cuiden de este mundo. Lo he creado yo, pero les doy a ustedes. Aquí está el título de propiedad. Adminístrenlo con sabiduría. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Agarraron el título de propiedad y se lo pasaron al diablo. Hoy día el diablo se siente en el derecho de llevar al Señor Jesucristo al pináculo del templo. Y le muestra el mundo y dice: mira todo esto, el mundo, las riquezas del mundo, la gloria, la fama, el poder del mundo. Y el diablo se atreve a decirle a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor Jesucristo conocía la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Y le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo fue derrotado. Que el diablo es real, es real. Que va a hacer todo lo que pueda para destruir la vida de los hijos de Dios, es verdad. Que tiene poder, es verdad. Que se siente el dueño del mundo, es verdad. Que de cierta manera el mundo le pertenece porque le pasamos el título de propiedad, es verdad. Pero que por eso puede derrotarte, es mentira. Porque a tu lado está Dios Todopoderoso, soberano y eterno. Ahora vamos al fin de este estudio, hablando de la naturaleza de este conflicto. Ya lo dije, no es una batalla de cañones, no es una guerra visible, es un conflicto invisible. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, querido. Por detrás de las cosas de esta vida, por ejemplo, voy a decidir ir a la iglesia o no. Aparentemente es una decisión. No voy a la iglesia hoy. Hoy es sábado, día de culto, no voy a la iglesia, me quedo en casa. Solo que por detrás de esa decisión, el enemigo venció. ¿Por qué? Porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo.
porque no es bueno que los hermanos estén separados, estén juntos para la verdad de Dios. Pero el enemigo sugiere, el enemigo dice, no, pero ¿para qué vas a ir? Para ver la gente criticona, mirándote con desdén, la gente que no te saluda, ¿para qué vas a ir? Conflicto, hay un conflicto, pero no se ve el conflicto, porque es un conflicto espiritual.